Se le concede el uso de la voz a la diputada Verónica Pérez Rojas para que dé lectura a su iniciativa. Licenciada Lucía Lázaro Pérez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. Licenciada Marbella Cerino Pérez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y de los municipios de Tabasco. Licenciado José Raúl Pérez Martínez, Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de Tabasco. Ingeniero Cebedeo Jiménez Rodríguez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Intendencia al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Licenciado Valdemar López García, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos. Licenciado Ángel Ramiro Santiago Jiménez, Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Congreso del Estado de Tabasco. Licenciada Cerelda Esmeralda Sánchez Merino, Secretario General del Sindicato Independiente Democrático de los Trabajadores. Licenciado Jorge Ordóñez Álvarez, Secretario de Acción Política del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de Tabasco. Y al licenciado Juan José de la Cruz Morales, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del CECITE. Bienvenidos. La suscrita diputada Verónica Pérez Rojas, diputada por el Distrito 10 a la 61ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 28, párrafo segundo, 33, fracción segunda y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículo 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y artículo 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito presentar ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto, misma que es producto del trabajo colegiado y el consenso de las siguientes organizaciones gremiales del Estado de Tabasco: Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y de los municipios de Tabasco, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de Tabasco, Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Tecnológica de Tabasco, Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Intendencia al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, Sindicato Independiente de Trabajadores del Congreso de Tabasco, Sindicato Independiente Democrático de los Trabajadores y Sindicato de Trabajadores al Servicio del CECITE, en pleno ejercicio de las facultades que los estatutos de sus organizaciones les confieren y que como legisladora local suscribo y hago propios, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco bajo la siguiente exposición de motivos. La seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. La forma más común de identificar la seguridad social es mediante las prestaciones y la asistencia médica. Sin embargo, estas son solo algunas de las formas en las que se presenta en la vida cotidiana. En los hechos, la seguridad social también se encuentra en los actos solidarios e inclusivos de las personas hacia los demás, pues estos actos llevan en sí mismos las búsquedas del bienestar social. En la actualidad, existe un consenso internacional respecto a la consideración de la seguridad social como un derecho humano inalienable, producto de casi un siglo de trabajo mancomunado de organismos internacionales relevantes como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas e instituciones supranacionales como la Asociación Internacional de Seguridad Social, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Por último, cabe señalar que la seguridad social es mencionada como un derecho en la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde claramente se expresa en el artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos que cada Estado, en la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Por otro lado, México ha sido escenario de grandes luchas de los trabajadores del campo y la ciudad por mejorar sus condiciones de vida. En los momentos cruciales de nuestra historia, los trabajadores mexicanos y sus organizaciones sindicales han sido protagonistas del cambio político. Así ocurrió con la huelga de Cananea y Río Blanco, que anticiparon el movimiento revolucionario de 1910, y el nacimiento del derecho del trabajo, que fue concebido por el Constituyente de Querétaro en 1917. El constitucionalismo social fue el resultado, entre otras causas, de la lucha tenaz e heroica de la clase trabajadora por el respeto a la dignidad del trabajo, a quien lo realiza a lo largo de muchas décadas. Con la creación del artículo 123 constitucional, se materializó la existencia de un derecho del trabajo que robusteció el conjunto de derechos sociales plasmados en la Constitución. Un derecho protector de la clase trabajadora, sustentado en principios básicos irrenunciables: la concepción del trabajo como un derecho y un deber social, la libertad e igualdad en el trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos que las leyes otorgan y la estabilidad en el empleo. La defensa de estos principios ha sido el motor de las luchas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales con ideologías democráticas. El derecho del trabajo surge como un conjunto de normas cuyo objeto principal es garantizar el equilibrio y la justicia social en las relaciones obrero-patronales. Está constituido por unos mínimos de garantías sociales para los trabajadores y trabajadoras, susceptibles de ser mejorados, nunca reducidas o negadas, a través de creaciones o reformas de las leyes. Desde la creación de la Constitución hasta la fecha, el artículo 123 ha sido reformado en diversas ocasiones, y no siempre para conservar el espíritu del constituyente. Sin embargo, de las reformas más importantes publicadas en el Diario Oficial, en 1929 se encuentra la relativa a declarar de la utilidad social a la Ley del Seguro Social. Así pues, al amparo de esta ley y en la búsqueda de mejorar el nivel de bienestar social y económico de los trabajadores tabasqueños y sus familiares, en 1960 se crea la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tabasco a iniciativa del licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra, gobernador constitucional del Estado, y que posteriormente, en diciembre de 1980, mediante el decreto número 2016, publicado en el suplemento 3994 del periódico oficial, el Congreso del Estado emite la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que tiene por objeto proporcionar seguridad social a los servidores públicos de los poderes del Estado, municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y en general cualquier clase de organismo público que lo convenga con el Instituto. Dicha ley cuenta hoy con 34 años de antigüedad y ha sido reformada o modificada en 3 ocasiones. La primera, al año siguiente de su entrada en vigor, con el objeto de subsanar los desequilibrios financieros en materia de prestaciones médicas. La segunda fue aprobada por la 53ª legislatura del Estado en el año de 1990 para adecuar el sistema de préstamos que concede el ICET a la realidad del proceso inflacionario que entonces afectaba a nuestro país. Y la tercera vez, en 1999, para cambiar la naturaleza jurídica del Instituto al pasar de organismo descentralizado de la administración pública estatal a un organismo desconcentrado, siendo esta modificación no para bien, sino para proteger a los responsables de los órganos de gobierno del instituto que administraban los recursos por el descalabro financiero, consecuencia del saqueo que hoy sufre el instituto. Los cambios legales aprobados, como puede fácilmente advertirse, nunca tuvieron como objeto resolver los problemas de sustentabilidad financiera del instituto. Hoy, a más de 3 décadas de existencia, las imperfecciones, insuficiencias
y límites que le imponen su propio marco jurídico hacen que en su forma carezca de una estructura lógica, coherente y en el fondo adolezca de importante rezago que imposibilita su funcionamiento como una institución sólida y capaz frente a los cambios sociales más recientes a los que se vislumbran para nuestro futuro. Veamos el caso de los servicios de salud, donde el envejecimiento de la población, la prevalencia de enfermedades de mayor duración y el impacto de los últimos desarrollos tecnológicos son factores que han generado cambios significativos en el perfil de la demanda de salud, la cual debe satisfacer con servicios cada vez más complejos y costosos que los que se proveían cuando se estableció el instituto, haciendo que las aportaciones de las entidades públicas se vuelvan verdaderamente imperceptibles. De acuerdo con la ley actual, los ingresos que percibe el instituto para la prestación de los servicios médicos se integran por una cuota del trabajador equivalente al 2.0% y un 8.0% correspondiente a las aportaciones de las entidades públicas sobre el sueldo base. El desequilibrio financiero del seguro médico apareció por primera vez en el año 1986, cuando los gastos de las prestaciones médicas generaron un déficit operativo equivalente al 4.2% de las contribuciones a este ramo de aseguramiento. Desde entonces, este déficit ha venido creciendo año con año. También es relevante recordar la antigüedad de la infraestructura del Centro Médico del ISET, una unidad médica que cumple más de 50 años de servir a los tabasqueños, primero como un hospital infantil y ahora como centro de atención para los servidores públicos y sus familias. Es evidente que si no existen recursos suficientes y su estructura, un comité de vigilancia y fiscalización que vigilen los recursos económicos y se administre para crear de manera adecuada, mucho menos va a dar para renovar y modernizar el centro médico. Pero el ISET no solo presenta problemas financieros en el ámbito de la salud, también resultan insuficientes las aportaciones para pensiones y jubilaciones. Si revisamos la ley vigente, el instituto solo dispone de aportaciones de los trabajadores el equivalente al 5.0% de su salario base, para tres fines claramente definidos. Primero, la prestación económica, es decir, los préstamos hipotecarios a corto plazo que se otorgan a los trabajadores. Segundo, para prestaciones sociales, dentro de las cuales se comprende, entre otros, los servicios de guardería infantil, de cuidado al adulto mayor y de apoyo por defunciones. La tercera finalidad de estos recursos es el pago de las jubilaciones y pensiones, mientras que los organismos y dependencias como patrones solo aportan el 4.0%. La ley vigente no prevé algún esquema de financiamiento para sostener la operación cotidiana del ISET, por lo que este instituto se ve obligado a tomar de los recursos que debían destinarse a prestaciones para pagar su propia nómina y sus gastos administrativos. Es de resaltar un dato referente a los ingresos estimados para el 2015 por aportaciones totales de los ayuntamientos, dependencias, organismos y otras instituciones de gobierno. Según información proporcionada por la Dirección General del ISET y que asciende a la cantidad de 1.403.234.082 pesos. Pero sí resulta preocupante la situación actual. Más debe de preocuparnos el futuro de la seguridad social de los servidores públicos y su impacto en el funcionamiento del gobierno. Día a día habrá más pensionados. Día a día serán más los gastos de los servicios médicos. Día a día será mayor el desequilibrio financiero del ISET. Las repercusiones de mantener las cosas como están son más que claras. Estos riesgos exigen que todos actuemos con mucha responsabilidad. El gobierno del Estado y los municipios están obligados a realizar un esfuerzo económico adicional. Los trabajadores deben valorar la necesidad de hacer sostenible a su sistema y de evitar repercusiones que éste pudiera traer a sus propios empleos y prestaciones. El instituto debe hacer más eficiente su operación. Lo que se requiere es un cambio enérgico del marco normativo de seguridad social, premisa fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho, así como propiciar leyes modernas y más benéficas para la ciudadanía a las que se dirigen.
La iniciativa de ley que se propone a la disposición de esta soberanía, la nueva ley del ISET, tiene 3 propósitos. Primero, ampliar la protección que el instituto ofrece a todos los derechohabientes y sus familiares. Segundo, construir el andamiaje jurídico que permita el goce pleno de estos derechos que el Estado de Tabasco reconoce a sus habitantes, en este caso, a quienes sirvan al propio Estado. Y tercero, armonizar las disposiciones correlativas en la normatividad institucional para poder aplicarla con eficiencia y oportunidad en beneficio de los trabajadores. De esta manera, el ISET podrá garantizar la vigencia de estos derechos entre sus derechohabientes y trabajadores. La nueva ley se estructura en 19 capítulos y 165 artículos, los que en términos generales se refieren a los siguientes aspectos, mismos que en obvio de tiempo solo referiré en lo general. Primero, integrar la Junta Directiva del ISET con la participación de todos los sindicatos. Segundo, mejorar la condición de los servicios médicos. Tercero, garantizar la construcción y mantenimiento de hospitales regionales y clínicas familiares en cada uno de los municipios. Cuarto, construir un órgano de vigilancia y fiscalización para transparentar el gasto del ISET. 5. Que los trabajadores se jubilen con el 100% con todas sus prestaciones. 6. Garantizar dotación de viviendas a los trabajadores activos y jubilados. 7. Que se otorguen préstamos a corto plazo equivalente a 12 meses de salario. 8. Que se aumenten las aportaciones de los organismos públicos incorporados al ISET. 9. Devolución de aportaciones y gratificación de los años de servicio del trabajador. 10. Que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones sea administrado a través de un fideicomiso. Y 11. La creación de un comité de evaluación y seguimiento de los servicios de salud. 12. Se proponen sanciones a los servidores públicos, la Junta Directiva, el Director General y el Consejo de Vigilancia del Instituto, que estarán sujetos a las responsabilidades civiles, administrativas y penales en que pudieran incurrir de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. En síntesis, con esta iniciativa de ley, las distintas organizaciones gremiales que participaron responsablemente y comprometidamente en su discusión y elaboración, otorgándole a la misma respaldo social, y la suscrita al hacer propios dichos planteamientos y propuestas en el marco de las atribuciones que las leyes nos confieren, pretendemos cumplirles a los trabajadores al servicio del Estado, de hoy y de mañana, porque también queremos que ellos cumplan con Tabasco y con los tabasqueños, haciendo de la administración pública un ejemplo de vocación, compromiso y de resultados. Para lograr estos propósitos, es necesario que en el proceso legislativo para la expedición de una nueva ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco se recojan los nuevos reclamos y se adapten a los nuevos requerimientos de la base trabajadora al servicio del Estado y de sus municipios. Es decir, que en las reuniones de trabajo, en las comisiones orgánicas respectivas para el análisis y discusión de las diversas iniciativas presentadas, así como en los foros de análisis y debate que al efecto deberán organizarse, sean invitados y escuchados sus promoventes, a fin de que sean escuchadas todas las voces, actores y especialistas relacionados con el tema de seguridad social en el Estado de Tabasco. Agradezco a los dirigentes de todas y cada una de las organizaciones gremiales que me han expresado su confianza para ser su voz y presentar desde esta tribuna del pueblo sus propuestas, su compromiso y su responsabilidad de seguir trabajando por la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Tengan la certeza que estaremos acompañando dicho proceso con responsabilidad y solidaridad hacia cada uno de los trabajadores de la salud, de educación, al servicio del Estado y los municipios, entre otros, que cada día con su esfuerzo y servicios prestados dan lo mejor de sí para construir una sociedad y un Estado más justo y equitativos para todos. Es cuanto. Atentamente, diputada Verónica Pérez Rojas.
la diputada Liliana Ivette Madrigal, la diputada María Elena Selván y la diputada Mireya Zapata Hernández. Muchas gracias. Gracias, diputados. El diputado Roger Arias García. La diputada Jovita. Gracias. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Verónica Pérez Rojas se turna a la Comisión Orgánica de Salud Pública para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción novena, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para que emita la opinión de impacto económico correspondiente. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios.